Vamos a recordar la entrevista entonces a Francisco Varela, neurobiólogo, doctorado en la Universidad de Harvard. Conversamos del sistema nervioso y su relación con los procesos cognitivos. Nos acompañó, estuvo aquí por la mañana en Cooperativa, a propósito también del lanzamiento de su libro sobre la vida por estos días en Santiago. Adelante. Usted cuenta que siempre se ha caracterizado por hacer preguntas molestosas, como dice, ¿no? Sin embargo, preguntarse qué es la vida, yo pensaba, más que molestoso, es muy desafiante. ¿Quién puede responder a eso? ¿Existe una respuesta total? No, no hay ninguna respuesta total nunca. Hay respuestas que son según el gusto y el color que uno las prefiera. Yo soy científico y por lo tanto podemos dar respuestas científicas a esa pregunta. No serán respuestas totales, pero son respuestas parciales interesantes. Y sí, yo pienso, y no es una idea personal, hay toda una posibilidad de responder a la pregunta ¿qué es la vida? Es decir, cómo se origina esta cosa curiosa que de pronto en una sopa molecular y química en los mares aparece esta cosa tan peculiar que es un individuo chiquitito, que es una célula, ¿no es cierto?, que se autoconstruye. Entonces, esa es la gracia de la vida, es de que es algo que se construye a sí mismo. Es como producir las partes, como si yo tuviera mi casa, pero en vez de que me la vinieran a hacer, yo mismo genero los ladrillos y las piedras y el cemento, y me la hago alrededor mío, y al mismo tiempo esa casa me permite que yo siga produciendo los materiales para construirla. Entonces, eso es lo que se llama un fenómeno de autoconstitución. Y responder a esa pregunta y entender ese fenómeno es absolutamente clave, porque nos ubica en el universo, qué es lo que somos, de dónde venimos, por un lado, y por otro lado, ya estar vivo significa que yo tengo como individuo, porque me constituyo como individuo, un punto de vista, es decir, es el comienzo del conocer. ¿Y eso es lo que usted trata de dar respuesta en el trabajo, el fenómeno de la vida, que se acaba de publicar? El fenómeno de la vida, el libro aquel, El fenómeno de la vida, es parte de una respuesta a eso, pero en realidad ese texto es una antología de varios ensayos que yo he escrito a lo largo de los últimos 20 años, en la cual yo intento hacer, en fin, es ambicioso, pero para eso estoy, que es dar una respuesta al problema del conocimiento y de la vida que están ligados. Yo he trabajado en muchas cosas, y entonces esa selección de ensayos pretenden dar una visión como de la arquitectura total. Cada uno de los ensayos es parcial, pero yo tengo una pintura más grande y quise ponerla en ese libro y que cubre desde qué es lo que es la vida, qué es lo que es el conocimiento y qué es la conciencia. Los avances en materia de conocimiento, profesor Varela, de conocimiento en la conciencia humana, han aportado a mejorar la calidad de vida, la calidad humana, a ser mejores personas, por ejemplo. A ver, yo respondería de dos maneras. La primera es que yo soy un convencido y un fanático de que parte de mejorar la calidad de vida es responder a las preguntas que la gente tiene. Es decir, hay una curiosidad natural, aunque no sirva para nada, hay una curiosidad de entender, de saber. Parte de la ciencia, de la belleza de la ciencia es esa, es como el arte, ¿no? Puede que no sirva para nada, pero es fundamental, es como un alimento para el alma. Los hombres, la gente, el pueblo, es inteligente, tiene preguntas. Entonces, eso ya es mejorar la calidad de vida. Y eso poder responder a eso. Poder responder a esa pregunta, que no nos quedemos como burros frente al piano, frente a las preguntas fundamentales. Entonces, eso es parte de la contribución, yo creo, de la calidad de vida de la gente, y debería haber más de eso. Entonces, yo me rebelo un poco contra la idea de que la única manera de mejorar la calidad de vida es con aplicaciones. Ahora, dicho eso, digo también que hay aplicaciones que mejoran la calidad de vida en el sentido de darnos herramientas para solucionar problemas que van más allá de esta inquietud natural. Pero no quisiera que la primera parte pasara a ser como un comentario así simpático. Yo creo que eso es fundamental. La gente tiene ansias de saber, ansias de cultura. Y eso es muy importante. Ahora, de la segunda parte, evidentemente que hay aplicaciones importantes por una razón muy obvia. Cada vez, esto es cierto en la historia de la humanidad, cada vez que entendemos cómo algo funciona, también entendemos cuando se echa a perder. Entonces hay muchas enfermedades, hay muchos problemas y psicopatologías, por ejemplo, que uno los puede manejar mucho mejor si sabe cuál es el mecanismo de base. Hay problemas, por ejemplo, que tienen que ver con emociones, problemas que tienen que ver con fenómenos de psicopatología de tipo esquizofrénico. Entonces todas esas son, o epilepsia, yo trabajo mucho sobre la epilepsia, por ejemplo. Todas esas son aplicaciones directas que sí mejoran la calidad de vida. Ahora, mejoran la calidad de vida, pero ¿y cuánto nos hacen mejores personas? Eso es distinto. No, yo creo que efectivamente la ciencia
puede dar ciertas herramientas, pero el utilizarlas en el objetivo de mejorar la vida de la gente en ese sentido, de hacerlo mejor persona, yo creo que eso es una decisión individual. La ciencia ahí no tiene nada que decir. Yo diría que esa es una decisión ética y ciudadana. Es la misma cosa que decir cómo la aplicamos, por ejemplo, a mejorar el medio ambiente. Ahí la ciencia no tiene un decir privilegiado. Hay herramientas que se ponen a la disposición, la gente las usará, pero sí que es posible. Por ejemplo, yo diría, sabemos mucho más sobre qué son las emociones hoy día. A mí siempre me ha parecido una barbaridad que esos conocimientos no se apliquen a diseñar, a incluir en el currículum educativo de los niños, aprender a ser inteligentes con sus emociones, no solo aprender matemáticas y aprender español, etcétera, sino que aprender cómo surgen las emociones en la vida y cómo se pueden negociar y manejar esas emociones que muchas veces son negativas y destructivas, en vez de que eso sea un tema como que queda ahí a la salvaje, que cada uno se las arregle. ¿Por qué? Si es parte de la vida humana, sabemos muchas cosas que podrían ser útiles para un currículum educacional. Es uno de los ejemplos de los muchos que uno podría dar. Usted hace una comparación entre la mente humana y una orquesta de jazz. Cada aspecto cognitivo, es decir, la percepción, la memoria, la postura, etcétera, tiene su música. Cuando hay un momento de conciencia es porque se ha logrado una melodía bien lograda, dice usted. Ahora yo voy a preguntar, ¿esto de melodía bien o mal lograda es bastante subjetivo? Lo que para unos puede ser una melodía, para otros puede ser un atentado al oído. Entonces, ¿hasta dónde podemos llevar esta comparación con la orquesta de jazz? Claro, o sea, todas las metáforas tienen sus límites. Y era para explicar una idea que tiene una traducción mucho más concreta en terreno científico. Y es que lo que allí llamamos una melodía, en realidad es concretamente y mediblemente lo que se llama una oscilación eléctrica, una oscilación electromagnética. Es decir, las neuronas del cerebro son sistemas eléctricos que funcionan con contactos eléctricos. Y de pronto se ha encontrado con que además tienen unas oscilaciones de distintas frecuencias. Y esas oscilaciones corresponden a lo que así metafóricamente uno puede llamar una melodía. Entonces, el fenómeno de cómo, por ejemplo, aquí estamos conversando, yo estoy moviendo mi mano y hablando, y los estoy mirando a ustedes. Y al mismo tiempo tengo una postura en mi cuerpo, estoy sentado, no estoy acostado, y al mismo tiempo tengo un cierto tono afectivo, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas son dimensiones de la mente que están basadas en distintas partes del cerebro, cada una de las cuales tiene una oscilación propia. La pregunta es cómo todas esas partes distintas, todos esos aspectos distintos de un momento de conciencia se juntan para crear esta unidad, porque cuando yo ando por la calle no tengo mi percepción por acá y el movimiento por allá, es una unidad. Bueno, entonces la idea allí es que esa unidad, que es un problema fundamental para entender el origen de la mente en las raíces cerebrales, que esa unidad surge porque precisamente esas oscilaciones se ponen, como uno dice científicamente, en fase, es decir, se alinean, las oscilaciones como que se alinean, entran en resonancia. Entonces, por eso la metáfora musical es decir que hay una armonía o que la melodía calza. Entonces, no es subjetivo, porque en el terreno científico, porque uno puede medir ese alineamiento de fase. Y esa es la tarea experimental, por ejemplo, que nosotros hacemos todos los días en el laboratorio, es medir ese alineamiento de fase. Cuando la melodía esa no se produce. Cuando la melodía esa se produce, lo que pasa es que justamente se produce solo entre aquellos grupos de neuronas que están implicados en lo que uno está haciendo en un momento. Es decir, ¿cómo sabe el cerebro que tiene que movilizar las neuronas que tienen que ver con mi mano? Que tiene que movilizar las neuronas que tienen que ver con mover los labios. No hay ningún hombrecito adentro de la cabeza que dirija ese fenómeno. Entonces las neuronas mismas se autoseleccionan viendo si pueden entrar en fase con estas otras, con estas otras. Y aquellas que resultan seleccionadas dan origen a la conducta del momento. ¿Tiene algo que ver con lo que comúnmente uno llama la locura también? Es decir, si una melodía no suena bien o no se logra, ¿podemos decir esta persona ha perdido la percepción de la realidad? No, en todo momento consciente va a haber un grupo de neuronas que se alinean en fase. Y esos constituyen, si tú quieres, entre comillas, la melodía. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, siempre van a haber grupos de neuronas que no se alinearon y desde ese punto de vista no llegaron a constituir melodía. Pero no es porque el no llegar a constituir una melodía resulte irreal o resulte ilusorio. Ajá. Ahora, lo que también es cierto es que hay ciertas patologías, por ejemplo la esquizofrenia, en las cuales uno puede mostrar que precisamente ese alineamiento, esas melodías transitorias que duran poco, duran una fracción de segundo, lo que nos dura un momento de vivir.
son mucho más difíciles de realizarse. Y por eso el esquizofrénico a menudo, no todos, pero a menudo, tienen pedazos de su experiencia, tienen el cuerpo separado de las voces que le vienen de afuera, tienen fragmentado este espacio mental que habitualmente nosotros es unitario. ¿Se entiende? Se entiende. Sí, cómo no. Francisco, usted realiza sus estudios y experiencias solo en humanos usando técnicas no invasivas. Me gustaría si podría describir una sesión de experimentos de este tipo y cuánto influye en los resultados la interpretación de los mismos. ¿Qué hace el científico? La interpretación que hace el científico de ese trabajo. La primera parte de la pregunta, ¿qué es lo que hace uno en el laboratorio? Las técnicas no invasivas, ¿no? Claro. Primero, porque si uno se interesa estudiar la conciencia humana, tiene que trabajar con humanos. Uno podría también trabajar con monos, pero es muy difícil hablar con los monos. En cambio, con los humanos se puede un poquito más fácil. Ya. Bueno, entonces yo trabajo con humanos, pero si vamos a trabajar con humanos, y aún si trabajamos con monos, en mi opinión, uno no puede meterle electrodos en la cabeza, ni puede entrar con desatornilladores y empezar a desatornillar los pedazos. Entonces, se han inventado una serie de métodos que permiten poner un sujeto en unas máquinas, esencialmente son unas grandes máquinas, en la cual podemos tener medidas de lo que pasa en una película en tiempo real, de lo que pasa en el cerebro, sin tocarlo. ¿Son personas voluntarias? Exactamente. La mitad de las veces somos nosotros mismos. Ajá. Por razones obvias, a veces que no se puede. Y a partir de allí usted realiza entonces, una lectura de... Claro, esas son las medidas brutas, ¿cierto? Que ahí parte la ciencia. Ahora, tienes razón. La gente piensa a veces que la ciencia consiste en acumular datos y que los datos hablan solos. Falso de falta absoluta, ¿no es cierto? La ciencia es una poética. ¿Sí? Uno tiene una mirada frente al mundo, tiene una intuición, hay una estética, hay toda una serie de factores puramente creativos, puramente imaginarios, que hacen que uno tiene una grilla de lectura. O sea, que yo veo esos datos y digo, mira, a ver si los miramos así, los recalculamos así. Sí, los datos brutos que uno recoge en estos métodos son totalmente mudos y hay que hacer una cantidad enorme de análisis. En el caso de estas imágenes es mucha matemática que tienen que ir detrás, como las aceleradoras de partículas. Hay unas cositas chicas que después pasan por horas y horas y horas de cálculos y de métodos matemáticos avanzados para que te dé algún resultado que uno en ese momento interpreta. Que hay una distancia enorme entre esa cosa que yo veo resultado de mi análisis y la medida original. Entonces, claro que eso es una pura interpretación, que nos podemos equivocar, por cierto, pero ese es el juego de la ciencia. O sea, uno trata de extraer cosas que no están dadas, que son ocultas. Y por eso que nunca uno puede decir que un dato científico es verdad en un sentido absoluto, en un sentido completo. No, es siempre una lectura, siempre una interpretación. Y eso es lo lindo de la ciencia. Si no, seríamos burócratas de la naturaleza. En cambio, un científico es más bien un poeta. Se acerca más a un acto poético. Antes de terminar, recordemos que su libro, El fenómeno de la vida, está a la venta ya, ha sido lanzado en el país. Así es. Está supuestamente disponible en librerías. Bueno, ahí para saber un poco más sobre el funcionamiento de la mente, que parece que todavía hay mucho que aprender. Así es. Y de descubrir. Muchísimas gracias entonces a Francisco Varela, este gran científico chileno que nos ha visitado ahora. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días.